te bendiga. Te quiero compartir una palabra que se encuentra en el Salmo 91, amén. Que todos lo conocemos, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Si bien es una promesa de parte de Dios para el tiempo presente de ahora, también Dios nos habla en un tiempo futuro a nosotros. Amén. Porque dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Si nosotros estamos en Dios y estamos firmes en su palabra, Dios promete que nos va a respaldar. Amén. Y que Dios puede transformar cualquier diagnóstico que pueda venir a nuestra vida, que quizás parezca para mal, Dios lo puede transformar para bien. Porque moramos y estamos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Así que esa es promesa de Dios para nuestra vida. Y dice: mi Dios en quien confiaré. Que nuestra confianza en este tiempo no desmaye, amén, sino que podamos saber que Dios está con nosotros. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Quién es el Rey de Gloria? Que me abraza con amor y me habla al oído, disipando mi temor. La voz de mi conciencia, mi perdón, mi libertad. ¿Quién es ese Rey de Gloria que todo me lo da? ¿Quién es el Rey del cielo, el príncipe de paz, Señor de los misterios, la vida y la verdad? Los ángeles
Oramos, amado Señor, estamos reunidos en tu nombre, amado Jesús, nuestro Dios y Salvador. Te damos gracias, Señor, por esta posibilidad que tú nos das, Señor, de estar en tu santísima presencia y en comunión con nuestros hermanos, aquellos, Señor, que tú has salvado a través de tu sangre preciosa, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Nos aquetamos ante tu presencia santa, Señor, como tu iglesia. Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, como aquella buena tierra, Señor, la cual va a llevar mucho fruto para gloria de tu nombre y para bendición de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, amén, hermanos. Les voy a rogar que me acompañen abriendo sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 5. Damos gracias al Señor. La semana pasada, entre la gracia de Dios, celebramos el cumpleaños del pastor Marcos. Y los hermanos de los sábados estamos estudiando la carta a Timoteo, y cuando me toca predicar el domingo en parejo, damos la misma predicación. Vamos en el capítulo 5 de 1 Timoteo. Vamos a comenzar la lectura allí en el verso 20. 1 Timoteo capítulo 5, verso 20. Amén. Dice así: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Wow, son palabras fuertes. Yo no sé si quedaría alguien dentro de una iglesia si llevara a cabo esto al pie de la letra. ¿Cómo sería el asunto? Porque hoy por hoy ya vivimos en un mundo donde no hay disciplina, no hay orden, donde no se respeta la autoridad. Imagínense si se lleva a cabo esta palabra. No queda nadie. A nadie quiere que se nos diga nada. Cada cual quiere actuar como le vengan ganas. No aceptamos dirección, autoridad, ni siquiera recomendaciones. Vamos a hablar de recomendaciones. Pero dice que, hago un alto en la lectura, dice que delante de todos, para que los demás también teman. Nos olvidamos que la iglesia, a veces, la iglesia verdaderamente es una familia. Deberíamos tomarla así, porque el Señor nos enseña en su palabra que somos sus hijos, que fuimos adoptados, que nos ha dado la gracia por haber creído en Jesucristo, ¿verdad? De ser hechos sus hijos. Y nosotros, como que nunca se nos cae el velo, estamos siempre viendo las cosas a través de un velo, y nos cuesta entender que la iglesia es la familia de Dios, ¿verdad? Entonces en una familia no debería haber el desarrollo de esa supuesta vergüenza, ¿verdad? Ay, mirá, me reprendieron, me soltaron, me dijeron que esto no puede ser, y me dijeron delante de todos, mirá qué vergüenza pasé, no voy más. Ahora hay una cultura contra la autoridad, desde la escuela. Ya las autoridades están predicando contra la autoridad de los padres, literalmente. Anoche les comentaba el testimonio veraz de una chica que, siendo una niña, no me acuerdo si tenía 7 o 8 años, la mamá le fue a dar unos cachetes porque estaba insoportable. Le señaló con el dedito así, dice: me tocas, voy a la comisaría y te denuncio. Sí, porque la maestra me dijo que vos no podés copiar, no sé qué, no sé cuánto. La mamá le quedó congelada. Obvio. Terminó prostituyéndose en la droga, una vida completamente disipada, porque no había quien le pusiera un parate, le indicara el camino. Así que una persona con 7 o 8 años ya podía decidir sobre su destino, ¿te das cuenta? Si no es algo diabólico, ¿verdad? Y la iglesia del Señor es la familia de Dios, ¿entiendes? Entonces, yo me acuerdo, siendo chico, anoche contaba testimonio, de mi papá agarró una de mis hermanas mayores, y no me acuerdo qué pilladura había hecho, y se sentó en el banquito donde él nos pegaba la salipa, ¿no? Tenía un banquito para pegarnos, y se la puso sobre su rodilla y le empezó a dar de nalgada.
Y mi hermana me decía, papito, no, tengo ganas de ir al baño, papá, tengo ganas de ir al baño. Ah, sí, te haces arriba, te querés escapar. Y le daba. Y yo estaba así espantado, ¿no? Por eso cuando leo esta palabra siempre me va a acordar ese tipo de experiencias, ¿verdad? Cuando todavía los padres ejercían autoridad y disciplina sobre los hijos y lo demás temíamos. ¿Entiendes? La experiencia de mi hermana me servía a mí porque también me encaminaba en la vida. ¿Entiendes? Ahora resulta que el mundo predica contra la autoridad y en la iglesia también los hermanos comienzan a meter las costumbres del mundo para adentro. No debería ser así. La semana pasada, la lección anterior a esta en Timoteo habla sobre el cuidado de los pastores. Dice, doble honra para un buen pastor. Es un tema que estaba ahí en la palabra. Un pastor también como jefe de familia, como cabeza de familia, se le debe cuidar, se le debe amar, se le debe honrar. ¿Entiende? Se le debe respeto. Hay que someterse a su autoridad. Son todas cosas que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Y son cosas que la iglesia está adoptando costumbres diabólicas que van en contra de la palabra de Dios. La estamos aceptando y poniendo a la misma altura más alto que la palabra de Dios en nuestros corazones. De tal forma que lo que dice la palabra de Dios no significa ya más nada para el creyente. Cuidado. Por eso que hago un alto específico en esto, en este versículo. No debe ser así. No debería ser así. Para que los demás vean y teman, dice. Es que ya no se usa más el temor. Versículo 21 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. El título de la prédica del sermón es esto: recomendaciones. Las recomendaciones, una serie de recomendaciones que Pablo le hace a este joven pastor. No era para nada fácil. Para entender un poquito el contexto del desarrollo de este pequeño texto, tenemos que siempre recordar que Timoteo estaba en Éfeso en representación de Pablo, ¿verdad? Y era una persona muy joven, inexperiente, digamos, como pastor, y Pablo le envió una misión específica de ordenar esa iglesia que estaba en desorden. O sea que no era un trabajo fácil para Timoteo. Para entender un poquito más la cosa, yo le voy a rogar que vayan conmigo a Hechos capítulo 20, para volver un poquito atrás en el tiempo, y vamos a ver allí qué sucedió con respecto a la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 20, del 17 en adelante, dice así: Pablo iba hacia Jerusalén y tenía prisa por llegar a Jerusalén, y pasando por Mileto no quería desviarse hacia Éfeso porque se iba a demorar más el viaje. Entonces mandó un mensajero hacia Éfeso y mandó a llamar hacia él, o sea que vinieran a Mileto, donde él se encontraba, los ancianos, los pastores de Éfeso, ¿verdad? Porque tenían instrucciones de último momento para darle a esos pastores de esta iglesia de la cual estamos hablando hoy, la iglesia de Éfeso. Entonces dice así: enviando pues, versículo 17, 20 de Hechos, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, los ancianos, o sea, los pastores de la iglesia. Amén. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y enseñaros públicamente y por las casas,
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me haga acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, mira qué trabajo fino hacía el pastor, ¿no? Esto ocurrió 7 o 8 años aproximadamente antes de que Timoteo fuera así para Éfeso. Y entonces, como dice el texto, Pablo tuvo celo de parte de Dios de dar últimas instrucciones a estos pastores que él había dejado 100 años atrás, cuando instaló la iglesia ahí en el viaje misionero, y lo llama hacia donde él estaba. Él iba de pasada, iba hacia Jerusalén, y entonces le da las últimas instrucciones. Vieron que le dice resueltamente que ya no era la última vez que lo veían con vida. Y en el celo de Dios él trata de dirigirlos, ¿sí? Dándoles las últimas recomendaciones del caso. Entonces, luego de este encuentro, la iglesia de Éfeso comienza a declinarse. Algunos de los pastores de estos grupos se corrompen, emergen falsos maestros. Veo que este capítulo anterior al que hemos tomado hoy habla de los falsos maestros, de falsa doctrina. Entonces empiezan a emerger falsos maestros y a pulular cosas que no estaban escritas en la palabra, ¿verdad? Como enseñanzas, y entonces la iglesia comienza a decaer. El trabajo principal entonces de Timoteo era de levantar un nuevo pastorado allí en Éfeso, ¿verdad? Hombres que sean temerosos de Dios, hombres que tengan pureza espiritual. Y eso es muy difícil de encontrar. Entonces Pablo le hace una serie de recomendaciones con respecto a esto y a otras cosas. Si observamos bien, el pequeño texto de hoy es un conjunto de recomendaciones. Él toca varios subtemas, pero son todas recomendaciones al fin. La primera recomendación que le hace en el texto habla de reprender el pecado a aquellas personas, siendo líderes o no, hermano, aquellas personas que no se arrepienten, que persisten en el pecado, ¿entiende, hermano? Y que usted va y le llama la atención, va y habla con ellos, hace todo el procedimiento como dice la palabra, y ellos siguen, y al final dice, bueno, no, vas a tener que hacerlo en público. Yo sé que no te es fácil, Timoteo, pero lo vas a tener que hacer. El pecado no puede ser ignorado, los hermanos tienen que aprender. Dios no ignora el pecado, nosotros tampoco debemos ignorar el pecado. Amén. Amén. En el versículo 20 y 21, él está hablando de esto de la recomendación. Mira, Timoteo, vas a tener que reprenderlos en público para que los demás vean y teman también. Que el pecado no se puede pasar por alto en la iglesia. Nuestro Señor, una vez predicando, nuestro Señor Jesús, según San Mateo, ahí capítulo 18, del versículo 15 en adelante, dice así: por tanto, si tu hermano pega contra ti,
Ve y reprende estando tú y él solo. Así nos enseña Jesús a tratar el pecado entre hermanos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo también a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vemos que el pecado no puede ser ignorado, ¿verdad? Tiene sus ámbitos, ¿sí? Sus momentos para ser tratado, pero debe ser tratado. No podemos ignorar el pecado en la iglesia del Señor. Es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Esa iglesia se estaba corrompiendo, estaba veniendo en picada, porque estaban haciendo cosas en contra de la palabra. Amén. Por eso Pablo tiene urgencia y llama a los ancianos para tratar de ponerlo en orden, pero toda esta expectativa que tenía Pablo en esa reunión ahí en Mileto, la verdad que se vieron frustradas porque la iglesia siguió en decadencia y allí que él resuelve enviar a Timoteo. La segunda recomendación que le hace en el texto que le dimos es que Timoteo debía actuar, ¿verdad? Sin parcialidad. Él no podía tener favoritismo con los hermanos. Él debía actuar, tomar a cada hermano, ¿verdad?, de igual manera, a todos por igual. ¿Entiendes? No podía tener favoritos, o con unos sí, con otros no. No. Porque el verdadero amor corrige la falta. ¿Entiendes? El padre que ama a su hijo lo corrige. ¿Entiendes? Entonces, Timoteo, vos tenés que amar a todos por igual. Tienes que enseñar eso, Timoteo. En la iglesia de Dios no puede haber favoritos, ¿sí? Dios ha dado la vida a su Hijo por todos. Amén. Así que todos son muy apreciados, muy preciados para el Señor. También lo debe ser para el pastor. Timoteo, ponete las pilas. Santiago en su carta también lo enseña. Ahí en capítulo 2, verso 1 dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Todos debemos aprender a amarnos unos a otros de igual manera. Todos son muy importantes, debemos de entender esto, son muy importantes para el Señor. ¿Sí? Por eso dice sin parcialidad, Timoteo. Sin parcialidad. El Señor dio la vida por cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Son joyas de Dios. De modo que nosotros no podemos menospreciar a ninguno. Atiende cada hermano sin parcialidad, sin favoritismo. Amén. Amén. Quisiera que me acompañara ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 20. El apóstol nos enseña, en el nombre de nuestro Señor, que el amor de nuestro Dios es incondicional hacia cada uno de nosotros, y nuestro amor hacia nuestros hermanos también debería ser incondicional. Yo sé bien que hay personas que son fáciles de amar, y usted sabe bien que también hay personas que son difíciles de amar. ¿Puede ser? Amén. Eso es una realidad. Pero debemos esforzarnos en amar a nuestros hermanos. Debemos de tomar eso como un ejercicio, ¿sabes? Ahí en 1 Juan capítulo 4, verso 20 dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y sigue diciendo, pues, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo es posible esto? Tenemos que ejercitarnos en el amor, ¿entiendes? Hacia todos y cada uno de nuestros hermanos. Aún de aquellos que nos son difíciles de amar. Debemos estar en un continuo ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hablar nuestra rodilla y decirle, Señor, yo te amo, y de repente estamos enemistados o estamos chimentando de nuestro hermano? Eso no debería ser así. La tercera recomendación que le hace en el texto ahí a Timoteo Pablo es la de no actuar a la ligera.
La iglesia de Éfeso estaba enclavada en Éfeso, claro, está en una ciudad muy populosa y habían ganado muchísimos jóvenes y estos tenían la necesidad de aprender y por ende Timoteo tenía la necesidad urgente de instalar un buen liderazgo para toda esa muchachada que había venido a la iglesia. Y entonces no era cosa fácil levantar un nuevo liderazgo, levantar pastores. Y Pablo le dice que no podía imponer las manos a la ligera, que no, tenés que tener mucho cuidado, tenés que hacer las cosas con mucho aplomo, darte tiempo. Ahí en 1 Timoteo capítulo 4, verso 14, así, es una recomendación que Pablo le hace a Timoteo. Dice, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, dice, por la imposición de manos del presbiterio. Dios le da a Timoteo un don, ¿verdad? La iglesia, el presbiterio, conjunto pastor allí, reunidos con Timoteo, lo reconoce, impone la mano sobre este siervo de Dios, reconociendo el don que Dios le había dado, ¿verdad? Y levantándolo como pastor, y Pablo dice, no descuides el don que te fue dado por Dios, ¿sí? Y la iglesia lo reconoció. Entonces, de ahí es que se aprende que cada puesto, cada nombramiento de la iglesia debe hacerse, ¿verdad? A través, como enseña la palabra, de imposición de manos. Entonces Pablo dice, no pongan las manos a la ligera. Ten cuidado, Timoteo. ¿Sí? No, tenés que tener cuidado, vos sos un pastor nuevo, no conoces bien a todas las personas, tenés que darte tiempo. A veces los pastores nos apresuramos y personas que hace poco tiempo llegan a la iglesia, las ponemos en lugar de eminencia y después nos causan dolor de cabeza. Por eso hay muchos problemas en la congregación. Y esto mismo le dice Pablo a Timoteo: no impongan las manos a la ligera. Date tiempo, observa, ponlos a prueba primero, dice. La iglesia, hermano, es algo muy serio, muy delicado. La iglesia es el ámbito, es el lugar donde nosotros venimos a tener un encuentro con Dios. Es un lugar donde nosotros venimos a tener comunión con nuestros hermanos. Es un lugar donde nosotros venimos a recibir instrucción de la palabra. Entonces, no cualquiera, ¿entiende, hermano? No cualquiera puede ser levantado como líder o como pastor de una congregación. Entonces, por eso Pablo le hace esta especial recomendación a Timoteo. No impongas manos, no levantes liderazgo a la ligera. Ten cuidado, haz las cosas con calma, Timoteo. Ponlos a prueba, obsérvalos. No actuar a la ligera. También está refiriéndose, cuando dice no actuar a la ligera, está refiriéndose cuando alguien es puesto disciplina, ¿sabes? Porque existe la disciplina, debe existir la disciplina en la iglesia del Señor. Y cuando un hermano fue puesto en disciplina, ¿verdad? Y bueno, y está siendo restaurado, también hay que darle tiempo, ¿verdad? No hacer todo apresuradamente. Lamentablemente esto muchas veces no se lleva a cabo en la iglesia, Señor, por eso hay tanto rompedero de cabeza en las congregaciones. La semana pasada estaba hablando con un pastor amigo y me decía, anciano y tenía ganas de ya de jubilarse, y decía que había llegado de rebote, se había entrevistado con un muchacho, y resulta que había sido de determinada congregación y que era líder de jóvenes, y en su casa se reunía un grupito de jóvenes y ya le pidió permiso para congregarse, y ella le vio lindo como para, pero pastor, digo, no seas malo, ¿qué estás haciendo? Digo, si tú no conoces, aparte de la denominación que vos me decís que viene, tiene una doctrina muy buena, no es por estar errado en la doctrina, observalo primero. Y el pastor estaba acelerado, le puso un cable a tierra, no sé si le gustó mucho o no mi conversación, pero verdaderamente, justamente yo estaba meditando en estos temas, con calma, no puede ser. Como alguien te cae en un paracaídas y vos ya lo vas a poner ahí, y eso va a terminar mal.
Te das cuenta que es una persona rebelde, es una persona que no solamente se fue de su iglesia, que sino llegó a otras personas de su iglesia y una persona que se retira mal con el pastor, etcétera, etcétera. No está bien. Hay algo que no me suena bien, perdóname, te lo tengo que decir. Vas a terminar mal con esta experiencia. Hermano, el pecado es cosa seria. ¿Entiendes? Nosotros deberíamos tomarlo como tal. En la iglesia del Señor no se puede tomar el pecado como algo liviano. Dios no lo tomó así. Dios envió a su Hijo al mundo a dar su vida por nuestro pecado. De esa manera el Señor trató nuestro pecado, dando la vida a su Hijo. Cuando nuestro Señor fue colgado en la cruz, fue clavado de mano y pie en la cruz, el Señor enseña en su palabra que sobre sus hombros puso todos nuestros pecados para tratar en Jesús nuestro pecado. Toda la sangre de nuestro Señor, su cuerpo fue llagado de cabeza a pies, toda su sangre fue derramada a pie de aquella cruz. Dio su vida, porque la paz del pecado es muerte. Y nosotros podemos tratar el pecado en nuestra vida o en la iglesia como algo liviano. No es que no puede ser. No es congruente con lo que el Señor hace por el pecado, por nuestro pecado. No puede ser así. Nosotros no podemos tomar el pecado en nuestra vida como algo liviano. ¿Acaso es que ya no tenemos temor del Señor? ¿Acaso es que ya no apreciamos el favor que hemos recibido de parte de Dios? El castigo, ahora estamos en paz con Dios. Por causa que nuestro castigo, lo que iba a venir sobre nuestra vida, fue sobre Jesús allí en la cruz. ¿Entiendes? Y nosotros ahora podemos tomar el pecado como algo liviano, si Dios jamás lo tomó como algo liviano. Podemos obviar el pecado cuando Dios jamás obvió el pecado, porque Él es santo y había necesidad de que nosotros fuéramos santificados como a través de su Hijo únicamente, para poder volver al cielo de vuelta, ir al cielo con nuestro Padre. Únicamente así podía ser posible. ¿Entiendes, hermano? Y nosotros, ¿cómo podemos tratar el pecado en nuestra vida como algo liviano, como que no tiene importancia, cuando para Dios tiene muchísima importancia? Nosotros somos la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Él viene por una iglesia santa, de la cual tú y yo formamos parte, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Tengamos cuidado, meditemos en la palabra del Señor. Apreciemos su obra, ¿entiendes, hermano? Que nuestros corazones se llenen de temor reverente a Dios. La cuarta recomendación que le hace Pablo en el texto, le dice, le hace una referencia a la salud de Timoteo. Vio que Timoteo tenía problemas estomacales, entonces en esas pequeñas líneas vemos que Pablo, el cariño de Pablo hacia Timoteo y cómo estaba pendiente de la salud de su joven discípulo, ¿verdad? Y ahí le dice que beba vino, ¿sabe? Y cuando nosotros analizamos el texto en el que Pablo dice que, bueno, que el siervo del Señor no debe ser dado al vino, muchos fanáticos o ultraderechistas, podemos decir así, ¿verdad? Agarra y dice, el Señor prohibió tomar vino. En ninguna parte de la palabra dice que está prohibido tomar vino. Le hacemos muchas veces decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Dios no prohíbe que tomemos vino. ¿Entiendes? Pero hay personas fanáticas, extremistas, que le hacen decir a la palabra lo que la palabra de Dios no dice. Los otros días, Pedro le pedí a Laura para tomar vino, porque toda la vida tomó vino en la mesa, Y dice, sí, porque la tardura me mandó Marcela Valentina, uno lo conoce, es de acá de las Piedras, me mandó a tomar vino. Y es que todos sabemos bien que un poco de vino con moderación es buenísimo para todo el aparato cardiovascular. Lo sabemos todos, lo sabe todo el mundo de la medicina antiguamente, en el tiempo de Pablo, lo saben los médicos. Nosotros que no somos médicos sabemos que es así, que es bueno, ¿verdad? Entonces por eso Pablo le está haciendo esta recomendación en cuanto a la salud y al vino a Timoteo. Pero es más, antiguamente en el tiempo de Pablo y Timoteo, en nuestro tiempo bíblico,
las aguas en la ciudad estaban muy contaminadas. Cuando yo estaba estudiando la palabra me acordaba en Tararinas, por ejemplo, la OCE, la ciudad tiene una vertiente y de ahí tira todo para el tanque, ¿no? Y de ahí lo distribuyen para toda la ciudad. La vertiente estaba contaminada por todos los pozos negros de la ciudad. No podían beber el agua de OCE. Se dieron cuenta que tenían gérmenes, tenían bacterias que se iban a enfermar todo. Y imagínense, en el caso, en aquel tiempo no había las plantas potabilizadoras de agua como hay ahora, ¿entiende? Entonces, por tanta cámara escéptica y por otras circunstancias, el asunto es que las aguas se contaminaban con facilidad. Entonces se procuraba tomar la menor cantidad de agua posible, más en aquellas personas enfermas de la pancita. Entonces tomaban diferentes versiones de vino, podía ser el jugo de uva, podía ser ese mismo jugo de uva fermentado que el vino, podía ser, a veces ese jugo de uva servía, se hacía como un jarabe, o sea, había diferentes versiones de vino y era como que se tomaba, era la bebida, una bebida natural, que hacía bien para la panza y hacía bien para el aparato cardiovascular. Había que tomarlo con moderación, eso todos lo sabemos, yo también lo sabía. Entonces, como tenía problemas estomacales, y yo también, digo, los tengo, porque yo si tomo un vaso de agua que sale de la canilla, me enfermo. Aún hoy, todos sabemos, con tantas plantas potabilizadoras que tiene el agua, sabemos la cantidad de químicos que le echan al agua, terminamos enfermos si tomamos agua de la canilla, ¿no? Realmente es así. Y si vamos a ver las plantas que ingresan a las plantas potabilizadoras, nos escandalizamos, no tomaríamos jamás agua. No sé si nos bañáramos con esa agua todavía, porque hay que ver el agua que ingresa a las plantas, el tipo de agua. Y imagínense en aquellos tiempos, terminaban todos enfermos, y más que Timoteo tenía problemas estomacales, entonces Pablo dice, no tomes agua, Timoteo, toma un poco de vino, te va a hacer bien, más por tus problemas estomacales. Entonces aquello era como un remedio para la situación de salud que tenía Timoteo. La Biblia no condena el uso del vino. Nuestro Señor tomaba vino, ¿sí o no? Según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, al comienzo del ministerio en el Evangelio de San Juan, Jesús, capítulo 2, convierte el agua en vino, en la boda de Caná. Todos terminaban felices y contentos en esa boda. Se habían terminado el vino. ¿Sí? Y manda al Señor llenar cuatro cántaros de agua ahí, ¿verdad? Y convierte en el mejor de todos los vinos. Jesús tomaba vino, los discípulos tomaban vino. Como quien toma hoy el limón, ¿verdad? O la paso a los toros, porque era la bebida, eso no. Trataban de no tomar agua, porque las aguas, la mayoría de ellas estaban contaminadas. La Biblia lo que condena sí es la embriaguez, cuando nos pasamos de la cuenta, la borrachera, eso sí es condenable por la palabra de Dios. De ninguna manera podemos tomar tampoco la recomendación de Pablo como un llamado o una licencia, ¿verdad?, a ser tomadores de vino, a entrar en un vicio. No, hermano. Debemos de estudiar la palabra, estudiar el contexto, las causantes por las que Pablo da esta recomendación. Y no hacerle decir a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios no está diciendo. ¿Entiendes? No es que el ánimo de Pablo era que nos sumiéramos todos en el vicio de tomar vino, no era eso. ¿Amén? Entonces, Pablo le hace esta recomendación por sus constantes enfermedades del estómago. Tenía problemas con la pancita, Timoteo. Amén. La quinta recomendación, según el texto que le hace Pablo a Timoteo, Timoteo, tranquilo. Hay personas que son expertas en ocultar el pecado. Yo sé que vos vas muy apurado, sos una persona joven, vas con mucho ímpetu, pero ponete un cable a tierra, da tiempo al tiempo, como decimos. El tiempo va a arreglar todas las cosas. Había muchos problemas en la iglesia de Éfeso. Dios estaba sacando a luz muchas cosas que estaban ocultas. Estaba haciendo una limpieza ahí en la iglesia con la llegada de Timoteo.
y se estaba cumpliendo lo dicho por Jesús, ahí según Lucas capítulo 12, del versículo 1 al 13, así: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó Jesús, dice, a decir a sus discípulos primeramente, no se le bien todo lo que dice: guardaos de las levaduras de los fariseos, que es la hipocresía. Le dice así: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto, dice, que no haya de saberse. Nada. No hay nada encubierto. Si nosotros nos detuviéramos, pensáramos, razonáramos esta palabra, este texto, me parece que nuestra vida sería diferente. Me parece que nuestras conversaciones muchas veces serían diferentes. No hay nada que se haya hecho encubiertamente que no vaya a ser sacado a luz. No hay ninguna conversación nuestra que haya sido en lo oculto, Dios lo va a sacar a luz. Dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, mira lo que dice el Señor, Jesús predicando, dice, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Hay personas, hermanos, que son profesionales en ocultar los pecados, ¿sabes? Me acuerdo de un hermano que tenía problemas con la bebida, y mi progenitor era un hombre que tenía problemas con la bebida también, violento, etcétera, etcétera, porque la bebida trae otras consecuencias, ¿verdad? Y yo ya lo miraba a los ojos, yo ya sabía que estaba bebido el hermano. Y trataba muchas veces de no aproximarse porque pensaba que yo lo pateaba. Yo ya lo veía, yo ya no pensaba. Imagínense, por años conviví con un borracho en casa, imagínense si sabré cuando una persona tomó un poquito más o no tomó de más. Seguro, hay personas que se vuelven profesionales por ocultar los pecados, ¿entiendes? Y aún en ese estado de pecado, de pecaminoso y oculto, tratan de hacer algo dentro de la congregación y tratan de ocupar lugares de eminencia con muchísimo riesgo de la congregación, pero esto se da en la iglesia. Personas que están ensayando el pecado de forma oculta a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Por años trabajan haciendo diferentes tipos de tareas, tratando de ocupar lugares de eminencia en las congregaciones, y por dentro el corazón está podrido. Realmente esto ocurrió en la iglesia de Éfeso, esto ocurre en las congregaciones, esto puede ocurrir en nuestra congregación, como que ha ocurrido ya. No hay nada oculto que no vaya a ser descubierto, dice el Señor. Entonces, como pastores tenemos que estar siempre observando a los hermanos continuamente y procurando que las personas que tienen problemas, ¿verdad?, con el pecado, no ocupen. Lamentablemente, a veces somos pastores y somos hombres y somos engañados. Y por eso ocurren tantos zafarranchos en la congregación. Ya digo, este pastor le llovían unos jóvenes de otra congregación que un desastre. A veces nos ponemos un velo, ¿verdad? Y por diferentes razones no procedemos de acuerdo a las recomendaciones que Pablo hace aquí en la palabra. Por eso el tiempo, Timoteo, calmate, el tiempo va a revelar todo. A su tiempo Dios va a sacar todas las cosas a la luz. Tenés que ponerte un cable a tierra, no actúes a la ligera. Timoteo, ve, como decimos nosotros, con pie de plomo, ¿verdad? Porque ¿sabes qué, Timoteo? No va a haber nada oculto para siempre. El pecado no va a poder mantenerse oculto durante toda la vida.
En el correr de la semana me tocó predicar ahí en 2 Samuel, capítulo 12. Capítulo 11 está registrado cuando David ve a Betsabé bañándose y la hace traer, ¿verdad? Y tiene relaciones con Betsabé. En el capítulo 12 Dios le envía a su siervo, al profeta Natán, a Samuel. Y ya lo que fue hecho en oculto ya deja de ser oculto. Estoy relatando esto para que vean cómo Dios es poderoso para tratar el pecado que fue oculto. Si Dios dice que va a sacar toda luz, es porque tiene poder para sacar toda luz. Lo que nosotros los hombres pensamos, ¿cómo lo va a hacer Dios? Es porque entonces nunca hemos tenido una revelación certera de quién es Dios y de su poder maravilloso. David, siendo un rey tan grande y majestuoso como era él, pecó en oculto, tomó a Betsabé por mujer, que era la esposa de un general, muy allegado a él, planeó la muerte del esposo de Urías de Eteo, se convirtió no solamente en adúltero, sino en homicida. Al capítulo 2, entonces Dios envía a Natán, su siervo, y ya lo que había sido en oculto, te repito, ya empezó a pasar vergüenza al rey porque fue delante de su ministro, porque el rey atendía todo delante de su ministro, su séquito real. ¡Hey, rey! ¿Sabes qué ocurrió así? Le hace un cuentito, Natán. Y ahí impartiendo justicia, pues si algo tiene que hacer el rey, impartir justicia, ¿te acuerdas? Ese hombre es digno, ese hombre sos vos. Se le cayeron las medias. Y ahí David, humildemente, porque era un hombre humilde, por eso tenía un corazón conforme a Dios, reconoce su pecado. He pecado contra Dios. Y nosotros preguntamos, Jesús predicó todo lo que fue hecho en oculto va a ser revelado a la luz. ¿Cómo va a ser eso? Entre las consecuencias del pecado oculto que hizo David, el profeta Natán, ordenado por Dios, le dijo así: si vos pecaste en oculto, ahora ¿sabes qué? Uno de tus hijos vaya a hacer con todas tus mujeres en la azotea de tu casa, a la luz del día, a la vista de todo lo que vos hiciste en oculto, tu vergüenza va a ser expuesta a todos, ahí delante de todos. ¿Y cómo lo hizo Dios? Lo hizo Dios. Y si Dios dice que todo lo que nosotros hacemos en oculto va a ser puesto en evidencia, hermanos, me parece que la iglesia hoy ha abandonado el temor de Dios. Está obviando la palabra de Dios. Sino nuestro caminar sería otro muy diferente, por cierto. Dios es poderoso para hacer lo que Él dice que va a hacer en su palabra. ¿Entiendes? Seguro, el hecho de que no se pueda ocultar nada también para nosotros es un consuelo, la verdad. Porque para los que andamos en temor de Dios, cuántas cosas hacemos ocultas a los ojos, que es verdad, que no queremos que nadie se entere, pero que Dios dice que la va a sacar a luz. También las obras buenas van a ser puestas a luz. A veces hay hermanos que en el temor del Señor, actuando verdaderamente en emoción, hacen muchas obras ocultas a los ojos de los otros hermanos, y uno dice que Dios lo va a sacar a luz. Eso es bueno. Es un consuelo también para las personas que andan en el temor del Señor. Ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31, dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo? Que nosotros tenemos que examinarnos y tenemos que ser los primeros que nos juzguemos a nosotros mismos. ¿Me entiendes? Cada uno de nosotros debe ensayar un autoexamen, debe examinarse. ¿Cómo es mi caminar en el Señor? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, dejaríamos hacer tantas cosas que hacemos en lo oculto. Cuando nos damos cuenta, nos examinamos y nos damos cuenta que hemos herido a personas, que hemos herido a nuestros hermanos,
lo lamentamos y decimos como David, pequé contra Dios. Está bien, le pedimos perdón a Dios. Hay veces quizás le pidamos perdón al hermano y pensamos que está todo solucionado, ya está todo arreglado. La palabra de Dios nos enseña que no está todo arreglado. Tú estudias lo que el Señor dice ahí en Lucas capítulo 19. Está la historia de un hombre bajito, ¿sí?, llamado Zaqueo. Dice que Jesús pasaba por Jericó y había un hombre que era cobrador de impuestos, odiado por toda la ciudad, y trató de ver a Jesús y por causa de esta estatura no podía acercarse. Entonces se subió a un árbol que estaba cerca del camino por donde se pensaba que iba a pasar Jesús, un sicómoro. Y cuando Jesús llega al pie del árbol dice, Zaqueo, desciende porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Imagínate, los religiosos todos se escandalizaron. Jesús va con el pecador del pueblo, con el ladrón del pueblo, iba a cenar el Señor. Y cuando está comiendo con el Señor, el enanito ese se pone de pie y dice, Señor, dice, la mitad de viene doy a los pobres. Lo estaba diciendo delante del Señor. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, o sea, si a alguien he robado, y le había robado a toda la ciudad. ¿Eh? Si a alguno defraudó, se lo voy a devolver cuadruplicado. O sea, habla enseña de un resarcimiento al que hemos herido, al que hemos defraudado. Habla de una restauración. No es que se arregle y que... No. Nosotros tenemos que restaurar al hermano. Nosotros tenemos que resarcir en lo que le hemos faltado a nuestros hermanos, ¿me entienden? Es así como el pecado debe ser tratado. Las faltas deben ser tratadas de esta manera. Es lo que enseña el Señor en su palabra. No podemos caminar y procurar que nada ha pasado. No, que se arregle y ya está. No es así. Nosotros debemos de andar en amor y conforme a la palabra de Dios. Y vemos que este hombre verdaderamente ensayó un genuino arrepentimiento en su vida. El arrepentimiento es cambio de dirección. Pablo lo enseña muy bien en dos palabras. El que robaba, bueno, trabaje para tener que compartir, no robe más, trabaje para tener que compartir. O sea, es un cambio de dirección en la vida. Eso es un genuino arrepentimiento. A eso llama el Señor en su palabra una y otra vez. A de poner el pecado en nuestra vida. No hay nada oculto que no vaya a ser sacado a luz por nuestro Señor. Por eso Pablo, la última recomendación que le hace a Timoteo en este texto, Timoteo, tranquilo, Dios va a sacar todas las cosas a luz, quédate tranquilo. Porque nosotros a veces como pastores nos ponemos nerviosos y queremos actuar. Dios a su tiempo va a actuar y de la mejor manera. Y esto también nos tendría que hacer andar todos en el temor de Dios. La iglesia ha perdido el temor de Dios, de andar en reverencia en la presencia de nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. Padre mío, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu santa palabra, Señor, Dios mío. Te doy gracias, mi Señor, por estas recomendaciones que tú le hacías a través de Pablo, el apóstol, a Timoteo, Señor, ese joven pastor, que son recomendaciones, Señor, que nosotros como tu iglesia la tenemos que tener presente, como tus siervos y como tus hijos, Señor, la tenemos que tener presentes aún al tiempo de hoy, mi Señor. Son útiles, provechosas, y tenemos que dejar que ellas dirijan nuestra vida y ministerio, Señor. Ayúdanos a andar en tu temor. Señor, la palabra de hoy nos revela, Señor, que tus ojos están puestos siempre sobre nuestra vida, mi Señor. Por lo tanto, gracias, amado Señor, pero ayúdanos a tomar conciencia de esto, Señor, de andar en el temor de Dios. Oh Señor, ten misericordia de mis hermanos en esta hora, Señor, y sea tu palabra en sus vidas, Señor, Dios mío, prendida como un clavo, Señor, Dios mío, que verdaderamente lleve mucho fruto para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo ruego en el nombre bendito de Jesús. Amén. Grande abismo entre nosotros,
pasó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado, el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina era tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La luz sagrada, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas